Cordial saludo, mi nombre es Jonathan David Molina, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia de licenciatura en Matemáticas, actualmente en mi curso de Pedagogía. Este video lo estoy haciendo con el fin de dar a conocer algunos significados de algunas preguntas planteadas en la fase 0. En primer término vamos a comenzar con el significado de educación. Pienso que darle un significado, valga la redundancia, a la educación es demasiado difícil porque ella ha evolucionado a través del tiempo, ha tomado diferentes características también y ha sido modificada, se puede decir, por muchos actores que han sido importantes o pedagogos, pero en sí podemos decir que la educación es un proceso sistemático y ordenado por el cual el hombre se desarrolla integralmente, es decir, cognitiva, psicológica, social, económica y culturalmente. Entonces, ¿con el fin de qué? De lograr que el hombre sea una persona o un ciudadano ético y moral y que pueda aportarle a su sociedad. También podemos conocer o podemos ver lo que es la pedagogía, que es todo lo contrario, se puede decir, a la educación en su significado, pero que se encuentran relacionadas porque ambas tienen el fin o el logro de lograr una transformación integral en el hombre. Entonces es por eso que conocemos a la pedagogía como la ciencia que estudia la educación, ya que hace una reflexión pedagógica de sus fines, sus logros, sus leyes, sus actores, sus metodologías y estrategias por el cual la educación puede llegar a ser más dinámica para el hombre, para educarlo. Además se puede decir que es un proceso investigativo, ya que busca caracterizar a la educación con el fin de lo que ya vengo diciendo, que es desarrollar al ser humano a través de diferentes estrategias, diferentes métodos y estudios. Ya conociendo por un poco por muy encima de lo que son sus significados de pedagogía y de educación, es importante también que le veamos algunas de sus diferencias. Entonces, podemos concebir a la pedagogía como el arte de guiar al ser humano de modo que sea educado, y la educación es el arte de enseñar. La pedagogía estudia la referencia de ser educado, y la educación es la acción de enseñar y educar. La pedagogía es la ciencia que eleva en su mayor sentido a la educación, y la educación es el sistema que busca el formar al ser humano y desarrollarlo. La pedagogía estudia y da métodos para que la educación sea más dinámica, y la educación por su parte utiliza estos métodos, estas estrategias para que sus enseñanzas sean más prácticas. Además, la pedagogía busca la conducción adecuada del proceso educativo, y la educación busca conducirse a través de la pedagogía. Entonces hay algunas diferencias que tienen en sí la pedagogía y la educación, pero como les he venido diciendo a través de este video, tienen mucha relación. Ambas sirven a la sociedad, a su comunidad, para que el ser humano sea alguien integral, alguien desarrollado, alguien que en su mayor énfasis desarrolle o pueda colaborar a su sociedad de alguna manera. Es por eso que también quiero hacer énfasis en el por qué o el para qué educar en un contexto latinoamericano colombiano. Sabemos que la educación es un factor de cambio social, político, económico, cultural y cognitivo y psicológico. Vemos que la educación en Colombia ha sido un poco menospreciada, ya que si podemos ver y hemos visto en nuestro país, la educación es a la que menos se le aporta un ingreso salarial o un factor económico. Otros aspectos como la guerra, otros aspectos como más políticos se han sido beneficiados de este aporte económico que en sí necesitaría la educación colombiana. Vemos que se han hecho diferentes manifestaciones, se han hecho diferentes paros para que la educación
sea un poco más reconocida en Colombia, ya que muchas personas de aquí de nuestro país han tenido que irse a otros lugares internacionales a tener que estudiar. Entonces vemos que, o sea, eso es un término de ponernos a pensar del por qué si teniendo un país tan rico en diferentes minerales, flora y fauna, porque la educación ha sido tan menospreciada, porque algunos de nuestros estudiantes tienen que irse a otros lugares. Eh, con respecto, por ejemplo, a otros países que tienen muy en alto la educación, tienen como una de las carreras más importantes la profesión del maestro, la profesión del profesor, del educador. Y, y vemos ejemplos como los de Rusia, como los de también Canadá, Japón, que han invertido en la educación porque saben de que es un factor de cambio, un factor por el cual el hombre puede desarrollarse plenamente, el hombre buscará aportar a su medio, a su nación a través de la educación. Entonces podemos citar países como Rusia, ya les había dicho, que tienen un dato impresionante: más del 95% de la población ha completado la educación secundaria. Hoy es uno de los países más poderosos. Canadá, reconocido como uno de los mayores inversionistas a nivel mundial en ciencia y tecnología. Japón, considerado como un país disciplinado, lleva a que el 96% de sus japoneses hayan terminado el bachillerato. Entonces, tenemos como ejemplo esos países y otros países más que han invertido en la educación, han querido y han entendido que la educación es el medio por el cual el hombre puede cambiar, una nación puede cambiar. Y si hoy vemos esos países, vemos que su desarrollo es muy amplio. Y si hacemos una comparación con los países latinoamericanos, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela, vemos que la verdad hay una diferencia enorme en cuanto a la educación, y lleva a que la diferencia en desarrollo sea también muy amplia, ya que pues como sabemos y como lo he estado diciendo en este video, la educación es el factor de cambio en el cual el gobierno colombiano debería entender que a través de ella conseguiremos el éxito y el desarrollo. Es por eso que nació en mí el sentimiento de estudiar esta licenciatura. ¿Con qué fin? Con el fin de lograr aportar un granito de arena en mi país, en mi sociedad, en mi comunidad. Desde muy chico admiraba mucho la profesión de maestro, pero no me había interesado en ella como en sí. Pensaba que era una de las profesiones más difíciles por las cuales una persona debía afrontar, ya que tiene que encontrarse con diversas personalidades, no solamente de sus niños, de sus estudiantes, sino también de las personas con las que se convivirá en esa comunidad en la cual se encuentra la escuela. Pero de un tiempo atrás tuve la oportunidad de dar una enseñanza de educación física a unos niños de mi escuela de aquí, de mi vereda, y me pareció algo impresionante, y desde allí me enamoré de la educación, del ser profesor. Entonces fue cuando tomé la decisión de estudiar para obtener el título de normalista superior. Y allí me enamoré incluso aún más de la educación, pude profundizar más en ella, pude conocer más de ella, y a través de las prácticas pude lograr que hubiera muchos cambios, y eso me gustó. Entonces decidí estudiar esta licenciatura también para profesionalizar más mi campo educativo, ya que pienso que, y sigo pensando como cuando era un poco más chico, cuando era más niño, que la educación
es una de las profesiones más importantes que hay. Entonces pienso que debo tratarla y darle la mayor importancia. Y como no, licenciándome en matemáticas. Matemáticas porque es una de las áreas que más me apasiona. Y la licenciatura pues porque tiene el ámbito educativo. En sí me despido y espero que este corto video haya sido de su agrado. No sin antes darle las gracias y recuerde que estuvo con ustedes Jonathan David.